En esta segunda parte sobre las ecuaciones exponenciales y logarítmicas vamos a practicar la utilización de las propiedades. Vamos a comenzar con algunos ejemplos de resolución de ecuaciones. Por ejemplo, vamos a colocar como enunciado general resolver para x, es decir, despejar cada ecuación. Vamos a comenzar con ecuaciones exponenciales. La primera que les propongo es 2 a la x igual a 8. Es una ecuación muy sencilla, sabemos que es exponencial dado que la incógnita está en el exponente. Una primera manera de resolverla sería utilizando la definición o la equivalencia entre una ecuación exponencial, recordemos que esto es exponencial, y aprendimos en videos pasados cómo escribir de forma equivalente una ecuación exponencial. Como lo que se desconoce es el exponente, entonces vamos a decir que el exponente es el resultado del logaritmo en base a, es decir, en base 2 de 8. Pero sabemos que el logaritmo en base a de 8 sería entonces x igual al logaritmo en base 2 de 8. El 8 lo podemos escribir como 2 por 2 por 2, 2 a la 3. De esta forma la base del logaritmo y la base del argumento son la misma. Luego tenemos que esto es igual a 3 veces el logaritmo en base 2 de 2. Hemos utilizado la propiedad que nos permite bajar el exponente. Y precisamente esto sería 3, y dado que este logaritmo nos da 1, por definición logaritmo en base a de a es 1, con lo cual nos queda que x es 3. Podemos verificar que 2 a la 3 es efectivamente 8. Bueno, una segunda manera de resolver el problema, que nos lleva a la misma solución obviamente, sería expresar ambos números en la misma base. Como aquí la base es 2, el 8 también lo podemos expresar como 2 a la 3. Si 2 a la 3 es igual a 2 a la x, entonces necesariamente, si las bases son iguales, necesariamente x tendría que ser igual a 3. Es una manera muy ingeniosa de resolver una ecuación exponencial. Veamos otra situación. Resolver la ecuación 3 elevado a la x igual a un noveno. ¿Cuál será el exponente al que se debe elevar 3 para que nos dé un noveno? Bien, como vimos, una primera forma sería convirtiendo la ecuación de exponencial a logarítmica, 3 a la x igual a un noveno. Esto es equivalente a x igual al logaritmo en base 3 de un noveno. Lo cual nos deja en que x, vamos a continuar acá, x es igual al logaritmo en base 3 de un noveno, pero un noveno es 1 sobre 3 a la 2. Y x es igual al logaritmo en base 3 de 3 a la menos 2, propiedad del exponente negativo. Ahora podemos utilizar la propiedad que permite bajar el exponente, convertirlo en coeficiente, x es igual a menos 2,
logaritmo en base 3 de la misma base, que es 3. Como ya vimos en el ejemplo anterior, el logaritmo en base a de a es 1. Por tanto, esto nos da que x es igual a menos 2 por 1, acá nos da menos 2. Sería nuestra solución por la primera forma. Una segunda manera de resolverlo, también muy ingeniosa, sería aplicando algo como lo de 1 sobre 3 a la 2, pero en la ecuación exponencial sin necesidad de pasarnos a logaritmos. 3 a la x es 1 sobre 9, es decir, 1 sobre 3 a la 2, con lo cual 1 sobre 3 a la 2 es 3 a la menos 2, y si las bases son iguales, pues necesariamente los exponentes tienen que ser iguales, es decir, necesariamente x debe ser menos 2. Veamos una tercera situación. Tenemos 9 elevado a la x igual a 3. Vamos a encontrar cuál es el exponente al que debemos elevar a 9 para que nos dé 3. Como siempre, pues tendríamos dos maneras en estas ecuaciones simples. Una es tomando logaritmos, entonces, o escribiendo esto de manera equivalente como logaritmos. Entonces tendríamos que x es igual al logaritmo en base 9 de 3. Logaritmo en base 9 de 3, dado que la base es 9. Con lo cual x es igual al logaritmo en base 9 de 3. En este caso es un poco complicado expresar la base 3 o el número 3 en base 9. Lo que podemos hacer sería utilizar cambio de base, dado que muchas calculadoras clásicas sobre todo no tienen forma de calcular un logaritmo en base 9. Podemos utilizar la fórmula de cambio de base. Cambio de base e ir a la calculadora para mirar esto a qué sería igual. Tenemos que x es logaritmo en base 9, pero es una base que no tenemos, de 3. Por fórmula de cambio de base, recordemos que es logaritmo, podría ser logaritmo en base 10 o logaritmo natural. Nos vamos a ir con logaritmo natural. Entonces, logaritmo en base Euler, es decir, logaritmo natural del argumento, sobre el logaritmo en base Euler de la base antigua. Tenemos una base 9, nos vamos a pasar al logaritmo natural. Entonces, logaritmo de la base antigua. Si no recuerdan la fórmula de cambio de base, pues vamos a tratar de escribirla por acá. Una forma rápida esta es logaritmo en base b de n es igual al logaritmo en base, la que uno quiera, de n dividido logaritmo en esa base de la base antigua, es decir, de b. Eso es lo que hemos aplicado acá. Bien, continuando, entonces ahora necesitamos la ayuda de la calculadora para verificar el valor de x. Tendríamos una opción sería ir a la calculadora, otra opción es hacer lo siguiente: logaritmo natural de 3 sobre el logaritmo natural de 3 a la 2, que es 9. Tenemos logaritmo natural de 3, vamos a bajar este exponente, nos queda 2, logaritmo natural de 3, sería bueno que repasaran qué propiedad es la que permite hacer esto. A continuación cancelamos logaritmo natural y logaritmo natural de 3, con lo cual nos da 1/2. Es decir, el valor de x debe ser 1/2. Bien.
Otra forma. Si 9 a la x es igual a 3, entonces es más conveniente la base 9 expresarla como 3 a la 2, es decir 9 elevado a la x sigue siendo 3. Tenemos acá potencia de potencia, nos queda la multiplicación de los exponentes, 3 a la 2x igual a 3. De acá necesariamente, si las bases son iguales, pues vamos a tener que 2x necesariamente tiene que ser igual al exponente 1 de acá, lo que implica que x es igual a 1 sobre 2, con lo cual hemos obtenido la misma solución por dos caminos un poco distintos. Veamos una cuarta situación. Podemos tener algo como lo siguiente. Es que 8 es igual a 4 elevado a la x a la 2 por 2 elevado a la 5x. Bien, para resolver esta ecuación, el primer cuidado que hay que tener es, y lo voy a colocar en rojo, es la tentación que podríamos experimentar de decir que 4 a la x a la 2 multiplicado por 2 elevado a la 5x nos diera algo como 4 por 2, 8, y pues no sé, sumar exponentes o algo por el estilo. Desafortunadamente, esta igualdad que parece como tan natural no se cumple, dado que las bases son distintas y los exponentes también. No podemos multiplicar este tipo de situaciones. Ni las bases ni los exponentes son iguales. Por tanto, no podemos realizar este producto de esta manera. No hay ninguna propiedad que nos apoye en esta aventura. Entonces vamos a continuar de otra manera. Dado que no podemos hacer esto, vamos a escribir que 8 es 2 a la 3. Vamos a llevar todo a bases comunes. Vamos a escribir que 4 es 2 elevado a la 2. Pero observemos que este 4 está elevado a la x a la 2. Y 2 elevado a la 5x. Ahora que las bases son iguales, podemos combinarlas del lado derecho. Primero aquí efectuamos potencia de potencia. Nos queda 2. Potencia de potencia, se multiplican los exponentes. 2 elevado a la 2x a la 2 por 2 elevado a la 5x. Vamos a obtener entonces que 2 elevado a la 3, como las bases, observen, son iguales, podemos colocar la misma base y sumar exponentes. Dado que las bases siguen siendo iguales, necesariamente ¿qué se cumplirá? Recuerden esta propiedad. Lo que tenemos acá es que si a elevado a la x es igual a elevado a la y, entonces necesariamente x es igual a y. Por tanto, necesariamente 3, que es el exponente de la izquierda, es igual al exponente de la base de la derecha. 2x a la 2 más 5x. Lo que nos deja en una ecuación muy particular, una ecuación que ustedes ya conocen muy bien. Es una ecuación cuadrática, para lo cual vamos a igualar a 0. Tenemos 2x a la 2
más 5x menos 3 igual a 0, que vamos a resolver simplemente por factorización. Por factorización obtenemos que sería dos números que multiplicados nos den 2x a la 2 y multiplicados nos den menos 3, simultáneamente esa suma nos dé 5x. La pueden hacer por tanteo, es una manera, y la factorización que se obtendría sería 2x acá, x aquí, menos 1 más 3. Vamos a chequear, menos 1 multiplicado por más 3 nos da menos 3, 2x por x nos da 2x a la 2, los productos cruzados, 2x por 3 nos da 6x, y menos 1 por x nos da menos x, el neto es 5x. De esta manera podemos concluir que 2x menos 1 es igual a 0, o que x más 3 es igual a 0, con lo que concluimos que de esta ecuación pequeña x es un medio al despejar, o que x es igual a menos 3 de esta otra ecuación. Muy bien, al reemplazar los valores de x y de x1 o de x2, es decir, un medio menos 3 en la ecuación inicial, ustedes pueden verificar que las soluciones se cumplen. Esperamos que esto sirva para su trabajo independiente y se animen a resolver más ecuaciones. Hasta pronto.